vamos a hablar sobre las técnicas básicas de modelado. Entonces, lo primero, la configuración recomendada. Cuando vayamos a trabajar en modelado, el ideal es trabajar siempre en modelado en modo o bien sólido o bien texturizado. Esto lo tenemos aquí en esta parte, debajo de la escena 3D, en este menú. Debemos trabajar en sólido o en texturizado. Sobre todo si trabajamos en texturizado, la luz que tengamos aquí debe ser tipo EMI para asegurarnos. Seleccionamos la luz, nos vamos aquí a la ventana de propiedades y aquí tenemos un poquito más abajo los tipos de luz. Debemos de modelar en tipo EMI para que las las sombras no sean demasiado fuertes. Y finalmente debemos de asegurarnos de estar con sombrado tipo GLSL. Abrimos la ventana, el pequeño menú que hay a la derecha de la ventana 3D. Si está cerrado se abre dando aquí en este botón más. Estamos ahora mismo aquí. Y nos vamos a sombreado. Puede ser que esté en multitexturas, es una versión más antigua en la que las sombras no se ven tan bien, las texturas no se ven tan bien. El ideal es trabajar en GLSL. Entonces trabajaremos en GLSL, sólido o texturizado y con una luz tipo M. Bueno, cuando queramos editar un objeto, lo primero es seleccionar el objeto a editar. Aparte de seleccionar el objeto a editar, pues lo siguiente que debemos de hacer es entrar en modo edición. Y hay dos formas de entrar en modo edición. Una es aquí debajo, en el menú que hay debajo de la ventana 3D, donde pone modo objeto. Tenemos modo objeto, modo edición. Y más sencillo con el tabulador. La tecla de tabulador nos entra y nos sale de modo edición. Una vez que entremos en modo edición, ya podemos ir tocando nuestro objeto. El resto de los objetos no se pueden tocar, solamente el que hayamos seleccionado, el que hubiéramos seleccionado al entrar a edición. Una vez que estéis en modo edición, debajo de la escena, veréis que tenemos aquí tres botones para si queremos elegir vértices, si queremos elegir aristas o si queremos elegir cara. Lo vemos con el botón derecho. Si estoy en modo vértice puedo elegir cualquier vértice, si estoy en modo arista puedo elegir cualquier arista y si estoy en modo cara puedo elegir cualquier cara. Se puede también seleccionar más de uno, por ejemplo ahora mismo nos permite o bien elegir arista o bien elegir cara. Pero yo prefiero trabajar solo en vértices, en aristas o en caras. Una vez que hayamos seleccionado un objeto, la parte del objeto que queremos tocar, lo siguiente que se puede hacer es la parte que hayamos seleccionado, en este caso los 4 vértices de arriba, puedo moverlo, girarlo o escalarlo. Con respecto a mover, se puede mover utilizando las flechas, pero es más habitual utilizar la tecla G para mover. Si le dais a la G, el objeto se mueve, la parte del objeto que hayáis seleccionado se mueve con el ratón. Si le dais a escape, lo devolvéis a donde estaba. La mayor parte de los movimientos se hacen moviéndolo en dirección de los ejes. Y para eso, si queréis mover, por ejemplo, en la dirección del eje rojo, del eje X, lo que tenéis que hacer es darle a la G y a la X. Vemos que aparece una línea roja aquí y queda restringido el movimiento de forma que solo se puede mover en la dirección del eje X. Exactamente igual, si le doy a la G y a la Y, pues ya veis que me puedo mover solamente en el eje Y. Y si le doy a la G y a la Z, pues me puedo mover solo en el eje Z. Otro tipo de movimiento que suele ser bastante habitual es querer movernos en cualquier dirección, pero de forma, por ejemplo, que no movamos nunca la altura de los vértices. O sea, queremos poder mover esta cara libremente, pero que no cambie su altura. Para eso le damos a la G y Shift, el eje que no queramos mover. En este caso le he dado Shift Z para no mover en altura. Ya veis que se ilumina la línea roja y la verde, que quiere decir que puedo mover en rojo y en verde, pero no me toca nunca la altura de los vértices. Exactamente igual que podemos mover, también podemos escalar. Puedo cambiar el ancho del objeto, la profundidad. En este caso, como todos están a la misma altura, escalar en Z no sirve para nada. Y exactamente igual que había una tecla que era la G para mover, tenemos la S para escalar. Si le dais a S, ya veis que escala. Si queréis escalar solo en un eje, escalo en X, por ejemplo, o escalo solo en Y. Así sucesivamente. También funciona lo de escalar y Shift Z. Y exactamente igual girar. Aquí podemos girar los vértices para hacer esta especie de movimiento de torsión. Y también puedo hacerlo rotando. O rotar, por ejemplo, en el eje Z. Entonces, G para mover, R para girar, S para escalar.
Si queréis mover, girar o escalar en un eje concreto, le pulsáis a la tecla G, R o S y después al eje que queréis mover. Y si queréis restringir para que no se mueva, gire o escale en un eje concreto, G, R o S y Shift con el eje que queráis bloquear. Los movimientos también se pueden hacer exactos. Por ejemplo, vamos a mover. Si queréis moveros exactamente 2 en el eje X, podéis darle G, X, 2. Ya veis que él se mueve de exactamente 2. Control Z, deshace. Con respecto a lo básico, a mover vértices nada más, lo siguiente que vamos a aprender es a crear o borrar elementos de nuestra malla. Vamos, por ejemplo, a seleccionar una cara. Si lo que queremos es borrar una cara, se hace o bien con la tecla, aparte de seleccionar, por supuesto, o bien la tecla suprimir o la X, cualquiera de las dos vale. Si le damos a suprimir, lo que nos pregunta es qué queremos borrar. Tiene muchas opciones. Nosotros vamos a utilizar solo las primeras. Podemos borrar vértices, aristas o caras. O solo aristas y caras, o solo aristas, solo caras. Vamos a ver cuál es la diferencia. Si yo borro las caras, solo las caras, ya vemos que lo que pasa es que se me queda un cubo hueco. Me ha borrado la cara, pero no me ha tocado ni las aristas ni los vértices. Control Z. Le voy a volver a dar a suprimir. Y le voy a decir en este caso que quiero borrar las aristas y las caras. Como veis, como yo tenía seleccionada la cara de arriba, estaban seleccionados realmente la cara, las 4 aristas que formaban la cara y los 4 vértices que formaban la cara. Como yo le he dicho que me borrara las caras y las aristas, me borra la cara de arriba y las 4 aristas de arriba. Al borrar esas aristas, las caras laterales ya no tenían razón que pudieran existir porque le faltaba una arista y por eso también la ha borrado. Ya veis la diferencia. Si borro solo cara, me borra la cara y no toca la arista. Si le digo que quiero borrar cara y aristas, me borra también la arista y las caras que dependieran de esa arista. Finalmente, si le digo que quiero borrar vértices, me borra los 4 vértices de arriba, con cuyo motivo borra también las aristas que tuvieran esos vértices y las caras que contuvieran esos vértices. Vamos al caso habitual, digamos, que es solo caras. Entonces hemos visto cómo borrar, vamos a ver cómo añadir. Si lo que queremos es añadir una cara, pues lo único que hay que hacer es seleccionar los vértices de la cara. El orden en que se deben de seleccionar es el siguiente. Poneros desde el punto de vista desde el que queráis ver esa cara. Y los vértices se deben de seleccionar en sentido contrario a la aguja del reloj. Da igual por cuál empecéis, pero sentido contrario a la aguja del reloj. Y la orden para crear una cara es la F de Face, cara. Le damos y ya tenemos nuestra cara hecha. La misma cara la podíamos haber hecho, por ejemplo, seleccionando 2 aristas y dándole también a Face. Imaginemos que borramos, no solamente voy a darle a suprimir y voy a decir que quiero borrar aristas y caras, y yo quiero reconstruir las aristas. Se hace exactamente igual, se seleccionan los 2 extremos, aquí da igual el orden en que lo hagamos, y le damos a la misma tecla, la F, reconstruye las aristas. En caso de que seleccionéis los 4 vértices y le deis a la F, os reconstruye las caras y os reconstruye también las aristas de la cara, lo que nos hace reconstruir las caras que no habéis seleccionado. Bueno, pues hemos visto ya no solamente cómo mover, girar y escalar los elementos de la malla, sino también cómo podemos borrar aristas, caras o vértices y cómo reconstruir vértices o caras. Aparte de eso, quizás la herramienta más importante o la que se usa más a menudo cuando se trabaja con mallas es la herramienta de extrusión, por lo menos por el tipo de modelado que nosotros vamos a hacer, box modeling. Voy a borrar estos vértices. Lo que hace la extrusión es generar nueva malla a partir de la malla seleccionada. La tecla para extruir es la E, de extruir, y lo que hace es crear una copia de lo que tengamos seleccionado y unirlo a lo que tengamos seleccionado. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos seleccionado un vértice. Si yo le doy a la E y muevo el ratón, vemos que lo que nos ha creado es un nuevo vértice unido al vértice anterior. Voy a borrarlo. Si seleccionamos, por ejemplo, una arista, como en este caso, y le doy a extruir, lo que va a crearme es otra arista igual unida a la anterior. Por eso, lo que me genera, como vemos aquí,
es caras. La extrusión de un vértice es una arista, la extrusión de una arista es una cara. Finalmente, si lo que tenéis seleccionado es una cara entera, y le doy a extruir, lo que hace es una copia de la cara unida a la cara anterior, con cuyo motivo lo que me hace es una especie de sólido. Con respecto a la dirección en que crea la extrusión, depende. Si nosotros tenemos un vértice y le damos a E, la extrusión es totalmente libre. Si tenemos una arista seleccionada y le damos a extruir, como veis la extrusión también es totalmente libre. Sin embargo, si seleccionamos una cara y le damos a extruir, la cara tiene una perpendicular y él intenta siempre extruir, a no ser que le digamos lo contrario, en la dirección de esa perpendicular. Si queremos que la extrusión sea libre, fijaros que está extruyendo le dais por ejemplo a la Z y como veis la extrusión pasa a ser libre. Cuidado porque en cuanto le demos a la E, nos hace una copia. Creo que le doy a la E, le doy a aceptar, no me acuerdo de que puedo moverlo y tengo la sensación de que tengo una cara, realmente tengo dos caras. Y si lo vemos aquí lo pone, tengo ahora mismo 4 vértices, no 8 sino 4, y es porque aunque no la haya movido todavía, realmente tengo otra cara. A la hora de extruir es bastante habitual no darnos cuenta de eso, y Blender lleva una herramienta específica para solucionarlo, para intentar detectar vértices dobles y quitarlos. Esos vértices dobles no solamente hacen que las mallas sean más pesadas, que tengan más vértices, sean más difíciles de mover, sino que luego a la hora de verla en pantalla producen muchas veces una sensación como de que se está rayando, y es porque las dos caras se quedan una encima de la otra. No sé si aquí si salimos, en este caso no lo hace, pero muchas veces sí lo hace. Bueno, en cuanto a esa herramienta que me permite hacer lo de quitar dobles, forma parte de un menú en el que lleva bastantes herramientas muy cómodas, que es lo que llama la herramienta de, digamos, herramientas especiales. La tecla, el atajo de teclado para entrar a herramientas especiales es la W y tiene, como veis, muchas opciones. Nosotros no vamos a utilizar todas, pero como veis aquí está remover dobles, y si le damos, pues aquí nos dice, en este caso no he encontrado dobles. Depende de la precisión que tengamos. Si queremos ver la precisión, podemos abrir esto de aquí, le volvemos a dar a W, remover dobles, y como veis, pues aquí dice que la distancia a la que él detecta es esta, y no sé por qué sigue sin encontrar dobles. Debería encontrarlos porque claramente están los vértices ahí. Bueno, ahí en principio la idea es que cuando terminemos debemos siempre seleccionar lo de remover los dobles. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un pequeño objeto sencillo para que veamos la potencia de la extrusión. Imaginemos que queremos hacer una copa. La idea de modelar cuando estemos trabajando con extrusión es intentar buscar o bien todo el objeto o bien una parte del objeto, lo bastante simple, que se parezca a alguno de los objetos que lleva Blender por defecto. Si nos acordamos, en Blender por defecto en mallas lleva planos, cubos, círculos, esferas, cilindros, conos. Yo voy a hacer una copa y por lo tanto me voy a fijar en alguna parte de la copa que se parezca a alguno de estos objetos. Está claro, por ejemplo, no hay una única forma de hacerlo, que la copa se parece, vista desde arriba, se parece a un círculo. Entonces yo voy a empezar con un círculo. Cuando creamos un objeto, aquí en la parte izquierda, si tenemos abierto el menú de la izquierda de herramientas de la escena 3D, nos da opciones. En principio la copa la hace con 32 vértices, para una copa como voy a hacer yo es suficiente con 16. Y otra recomendación es cuando vayáis a modelar el objeto ponerlo en el origen. Lo más fácil es en el menú de aquí de la derecha, poner esto directamente en el origen. Una vez hecho esto, pues ya podemos volver a cerrar nuestro menú. Si lo necesitamos, pues ya lo utilizaremos. Y como vemos, pues lo que hemos hecho es un círculo. Yo lo que voy a hacer es darle forma a la copa a base de ir tirando del círculo, ir haciendo copias del círculo. Si lo pensáis, cada corte horizontal de la copa se parece a un círculo, entonces yo voy a formar mi copa con muchos círculos unidos a base de hacer extrusión. Lo primero que voy a hacer es entrar en modo edición. Si lo veis, aunque esté aquí, el círculo no tiene caras, entonces es mejor empezar con vértices. Y yo lo que voy a hacer es ir tirando y dándole un poquito de forma. Yo le voy a dar a la E, voy a mover, cuidado, porque ya veis que se mueve en cualquier dirección. Yo realmente quiero tirar hacia arriba,
por eso le doy a la E y a la Z. Voy a escalar y le vamos a ir dando forma a la base de la copa. Vuelvo a darle a la E y a la Z. Escalar. Por ejemplo, podemos darle esta forma. Otra vez Z, escalar. Ya veis cómo se está dando más o menos forma. Z para hacer, no sé cómo llamar esto, la parte de en medio de la copa. Y ahora vamos a ir haciendo la parte de arriba. Pues Z, escalamos, vamos a hacer algo parecido a una copa de champán, que son las más fáciles de hacer. Por lo menos para mi gusto. Z, ya veis cómo me van saliendo círculos unidos entre sí, que es justo la forma de la copa. Yo creo que más o menos hasta aquí. Y cuando terminemos, pues tenemos una copa hecha. A base de un círculo, ir tirando. Cuando terminemos con la copa, normalmente nos encontraremos, no queremos tampoco que sea una copa con muchísimos vértices, entonces es bastante típico que ocurra esto de aquí, que se vean los cuadrados estos bastante claros. Y para ello Blender lleva una herramienta. Esta herramienta solo funciona en modo objeto, en modo edición no funciona, pues asegurar que esté en modo objeto. Y vamos a abrir el menú de la izquierda. Si veis, aquí con esta parte abierto en Tools, aparece el sombreado, plano y suave. El plano es para aquellos casos en que queramos que se distingan mucho unas caras de otras, y el suave cuando queramos que se distingan poco. El objeto es el mismo, pero como veis pues se ve mucho mejor en modo suave, modo smooth. Bueno, pues tenemos nuestro objeto. Y es importante darse cuenta de que cuando utilicéis esta técnica, normalmente el objeto está formado por copias del círculo original por copias de bucle. Y eso hace que sea importante aprender a trabajar un poco con bucle, en el sentido de saber seleccionar un bucle de forma sencilla para, si no me gusta un bucle, pues puedo modificarlo. Imaginaos, por ejemplo, que a mí la parte de esta abajo de la copa me parece que es muy ancha, pues yo lo que quisiera es seleccionar este bucle y hacerlo un poquito más estrecho. Bueno, la forma de seleccionar es con todo deseleccionado, la selecciona deselecciona todo, Alt y botón derecho en medio del bucle. Ya veis que me ha seleccionado todo el círculo. Y una vez que está hecho esto, pues yo puedo escalar un poquito, me voy, deselecciono todo, vuelvo a seleccionar, vuelvo a escalar y le he cambiado la forma. Esto hace que luego yo, una vez que haya hecho mi objeto, pues lo pueda mejorar. Pero hay cosas que ahora mismo no sabríamos hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer aquí un pequeño adorno, pero en medio no tengo vértices. No puse ningún bucle porque no pensé que me interesara aquí tener vértices. ¿Cómo puedo añadir un bucle en medio? Bueno, la herramienta es de corte en bucle y se hace con Control y R. Cuando nos pongamos encima, no siempre aparece, si lo veis, pero en los sitios en que él considere que puede cortar, nos pone una línea morada indicando que ahí puede cortar en bucle. Si queremos hacer más de un bucle a la vez, con el botón, con la rueda central del ratón, aumenta y disminuye el número de bucles. Yo lo voy a hacer los bucles de uno en uno. En el momento en que le damos clic con el botón izquierdo, lo que me hace es aceptar que solo quiero un bucle. El bucle se vuelve amarillo y en ese momento todavía me permite mover el bucle para ponerlo donde yo quiera. Yo le voy a hacer, por ejemplo, un adorno en medio, y para eso pues, voy a necesitar más vértices, por eso voy a coger, voy a hacer otro aquí, en medio va a estar realmente el adorno, y aquí en medio le voy a hacer dos más. Aunque están bien, pero voy a volver a seleccionar, para que veáis cómo se selecciona más de un bucle a la vez. Alt en medio, selecciono un bucle, Shift, Alt en medio, me selecciona el otro. Y ahora yo puedo escalar. De hecho, si escalo, el único problema va a salir hacia afuera el adorno que yo quiero, ahora lo veis, pero me va a subir un poquito, me va a escalar también en Z, por eso voy a preferir escalar Shift Z para que me escale solo así. Y ya veis con qué facilidad pues le he hecho un pequeño adorno en medio. Una vez que sabemos el truco, pues podemos hacer otro aquí abajo, por ejemplo. Perdón, me he salido. Control R, le pego otro corte, Control R, le pego otro corte, Control R, en medio, Control R, 2, escalo Shift y tengo un segundo adorno en la copa y le podemos poner un tercer adorno un poquito más para arriba, Control R, donde vaya a estar más o menos el adorno, un poquito más para arriba y en medio, dos cortes, aceptamos, escalamos Shift y hacemos el tercer adorno. Tenemos una copa que ha quedado un poco, para mi gusto, un poco mejor que antes. Bueno,
bueno, pues hemos visto un poco cómo se utiliza la extrusión, cómo se puede utilizar para hacer objetos más o menos sencillos, en el sentido de partiendo de un círculo por poder hacer una copa, como aquí. Hemos visto también cómo cambiarle el sombreado, hemos visto también cómo o bien seleccionar bucles de los que hayamos hecho para poder mejorar un poco la forma de la copa o del objeto que hayamos hecho, o bien para añadir bucles y así en medio pues poder hacer adornos como estos que hemos encontrado aquí. Deciros que hay otros dos menús importantes, pero que vamos a utilizar bastante menos, específicos para trabajo con vértices, trabajo con aristas y trabajo con caras. Solo quiero que lo veáis. Todos se abren con control y la inicial del elemento que queréis editar. Por ejemplo, pues si vamos a trabajar en vértices, pues es control V, y ya veis que hay bastantes herramientas sobre trabajo con vértices. De todos estos, el único que vamos a utilizar nosotros es el primero, y es el Merge. El Merge lo que hace es todos los vértices que tengas seleccionados, juntarlos en uno solo, y sirven para hacer picos. Si estamos haciendo, por ejemplo, una torre, pues sirve para hacer el pico de arriba de la torre, del tejadito de la torre. Te lo hace fácilmente con este Merge. Porque veáis un ejemplo. Imaginaos que yo voy a hacer solamente el tejado de la torre para no ser pesado. Entonces yo puedo hacer, en principio, yo cojo un círculo, que va a ser la parte de abajo de la torre. En este caso no lo voy a poner en origen, por no tener que moverlo. Sí, quiero hacer lo que sea como un tejado de una torre, tipo sin castillo. Entonces lo primero que hago es EZ, escalo, para hacer esta especie de tejadito. Pero por mucho que yo lo haga, pues es difícil conseguir juntarlos. Por eso, control V y Merge para juntar. Nos preguntará dónde, normalmente en el centro. También podemos jugar en el primero, juntarlo en donde está el cursor, tal, normal en el centro. Y ha convertido todos los vértices en uno y me ha hecho la forma del tejado sin más. De todos los demás, el único que puede ser útil en algún momento es el slide. El slide lo que hace es, si tú tienes un vértice, moverlo de forma que se quede dentro de las aristas que tenga al lado suyo. Se pueda mover, digamos, dentro del objeto y no fuera. Por lo demás, los demás son todo interesantes, pero también vuelve a aparecer aquí una copia del remover dobles, pero en principio no los vamos a usar. Con respecto a aristas, también hay muchos, ya veis que hay bastantes. Quizás el más interesante es el subdivisión, subdividir, que permite una arista partirla en trozos. Más adelante utilizaremos también el marcar costura o sim para cuando hagamos unwrap, cuando estemos hablando de texturas, y utilizaremos el Edge Slide, que una vez más lo que hace es poder mover una arista, pero sin salirse del objeto, sin salirse de las caras que tiene alrededor. Finalmente, con respecto al control F, hay bastantes. En particular lleva la posibilidad de intentar rellenar una zona con caras y tal. Yo personalmente este lo uso bastante menos y no lo usaremos en esta asignatura. Un par de herramientas para terminar. Lo primero, decir que los objetos pueden unirse y separarse, que no hay ningún problema. No le he dado sin querer a una tecla. Entonces imaginemos ahora mismo este objeto y este objeto son objetos distintos, pero imaginemos que por cualquier cosa, no se me ocurre ahora mismo ningún motivo especial, pero por lo que sea, pues a mí me gustaría que los dos fueran el mismo objeto. Lo he puesto así para que, bueno, imaginemos que esto es una especie de capucha que le queremos poner a esto y quisiéramos que fuera un solo objeto. ¿Cómo se pueden unir dos objetos? Pues sencillamente se selecciona uno de ellos, el que digamos queremos que forme parte del otro, luego el principal, Shift, botón derecho, seleccionamos, el último que hayamos seleccionado es el que se va a mantener y por tanto el centro del objeto va a seguir siendo el centro del objeto que hayamos puesto ahora, y para unir dos objetos es control J, de join, de unir. Cuando le hayamos dado a control J, pues como vemos, si yo deselecciono todo, cuando seleccione, los dos objetos son parte del mismo. Lo otro que se hace a menudo es separar. Entonces, a la hora de separar dos objetos, lo primero que hace falta es seleccionar la parte que queramos separar del otro. En mi caso me interesa seleccionar este cono. Dentro hay muchas herramientas de selección, pero hay una que merece la pena saber, que es la L. La L lo que hace es seleccionar aquello sobre lo que toques y todo lo que esté unido a él. Si yo doy aquí, pues me selecciona todo lo que estaba unido a él, que era esta especie de sombrerito.
Para separar, la tecla es P. Como veis aparece 3 posibilidades de selección: separar lo que haya seleccionado, separar por material cuando tengamos materiales, o por partes desconexas. Lo normal es utilizar separar por selección, y ahora ya tenemos otra vez que los dos objetos pues son dos objetos distintos. Para terminar este tutorial, lo último que vamos a ver es cómo poner el centro de un objeto. Vamos por ejemplo a este. Si lo vemos, como este especie de sombrerito formaba parte de la copa, aunque lo haya separado, su centro sigue siendo parte del centro, sigue teniendo el mismo centro que cuando era parte de la copa. Y a mí personalmente pues me gustaría que el centro estuviera justo en el círculo de abajo. Entonces, ¿cómo se puede elegir el centro de un objeto? El objeto tiene que estar en modo objeto, no en modo edición, y abrimos el menú de la izquierda, y si lo veis hay un sitio en que dice poner el origen. Lo que pasa es que no hay muchas opciones de poner el origen, son las 3 últimas. Puedes poner el origen en la geometría, lo que hace es ponértelo en el centro del objeto. Puedes poner que el origen esté en el centro de masas, esencialmente funciona igual, o con un poquito más de control, que esté exactamente, porque aquí quizás no se aprecie, no en modo lateral, pero si lo veis el centro no está en el centro de abajo del todo, y es porque ha tenido también en cuenta el vértice de arriba, por eso se ha quedado un poquito más arriba. Entonces, si lo quiero en el centro justo de abajo, la única opción que tenemos es poner el origen en donde esté el cursor 3D, pero para eso hace falta saber poner el cursor 3D donde queramos. Haciendo clic no es fácil acertar justo en el centro, y por tanto hay una herramienta que permite hacerlo. Lo que debemos de hacer es entrar en modo edición, seleccionar los puntos alrededor del cual queremos que esté en el centro. Lo que voy a hacer es seleccionar todo esto de abajo. Si queremos que esté en un punto concreto, seleccionamos solo ese punto. Si queremos que se esté justo en una arista, seleccionamos sobre la arista o sobre la cara. En este caso, como queremos que esté en medio de todos estos puntos, pues selecciona todos estos puntos. Y ahora Shift S, el menú Snap, permite en particular poner el cursor donde yo quiera. Yo voy a utilizar la opción cursor a lo que esté seleccionado, y me pone el cursor justo en medio de lo seleccionado. Ahora salgo de modo edición, y como el cursor está justo donde yo quiero, si digo origen a donde esté el cursor 3D, me sale el centro del objeto exactamente donde yo quería que estuviera el centro del objeto. Bueno, y con esto pues vamos a dar por terminado este tutorial, en el que hemos hablado de las herramientas básicas. Hemos hablado de la configuración inicial para modelado, acordaros sólido, texturizado, GLSL y luz EMI. Hemos hablado de cómo entrar en modo edición con el tabulador. Hemos hablado de cómo seleccionar vértice, arista o caras con el menú este de aquí abajo, vértice, arista o caras. Hemos hablado sobre cómo mover, girar o escalar los elementos seleccionados y cómo restringirnos a un eje o bien limitar para que no se mueva en un eje. Hemos visto también cómo hacer extrusión, que significa extrusión de vértice, extrusión de arista, extrusión de cara. Hemos visto cómo utilizar esa extrusión para hacer, por ejemplo, una copa. Hemos visto que al hacer eso el objeto aparece en bucle, y por tanto hemos aprendido a trabajar un poco en bucle. Hemos aprendido a seleccionar un bucle o a crear bucles. También hemos aprendido a cambiar el sombreado del objeto de plano a smooth. Hemos visto un menú de especiales, el W, que llevaba algunas opciones como remover dobles, como juntar vértices en uno solo. También hemos comentado, sin entrar en mucho detalle, 3 menús para trabajo en vértices, trabajo en lista y trabajo en caras. Hemos hablado sobre cómo dos objetos convertirlo en uno solo o bien separar una parte del objeto. Y finalmente hemos visto cómo poner el centro de un objeto a base de poner el cursor donde a mí me interese, utilizando el menú Shift S, y después utilizándolo de poner origen en el cursor 3D. Y con esto damos por terminado este tutorial de herramientas.